Saludos cordiales. El día de hoy veremos el lenguaje Visual Basic. Primero, vamos a entender Visual Basic. ¿Qué es Visual Basic? Se conoce a todo lo referente a este lenguaje de programación que se usa en Access y en Excel. Vamos a ver, ¿qué es Visual Basic? Es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft. Lo podemos encontrar en Excel, PowerPoint, Access, etc. Es un lenguaje muy fácil de aprender y su sintaxis es muy sencilla. En Access, por ejemplo, entiende la funcionalidad de las bases de datos. Podemos realizar tareas que de otra forma serían complejas e imposibles. ¿Qué es una variable? Las variables son objetos o referencias que varían con el tiempo. El ejemplo de una variable sería la edad de una persona, la vida útil de un automóvil, la marea de los océanos. En términos más prácticos, una variable es aquello que cambia y que no mantiene una constante. Las variables son de diferentes tipos de datos. Vamos a ver que tenemos el tipo de datos integer: entero, long, entero largo, single, decimal simple, double, decimal doble, boolean, booleano y string, cadena de texto. Vamos a poner un ejemplo de entero: la edad de una persona; entero largo, una cifra numérica; decimal simple, una fracción decimal; decimal doble, un número con máximo de 14 decimales; un booleano, true and false, un apagador de foco; un string, una cadena de texto, un texto. ¿Cómo se declara una variable? Se tiene que respetar la siguiente sintaxis: dim, nombre, variable, as string. Ejemplo, dim mi texto as string. Estamos declarando una variable, mi texto igual hola mundo. Continuando con Visual Basic, vamos a ver lo que es los controles de flujo. Estos nos permiten regular el flujo de la ejecución del programa utilizando estructuras de control. Se puede escribir código Visual Basic que tome decisiones. Las estructuras de decisión nos permiten probar condiciones y realizar diferentes acciones, dependiendo en el resultado de la prueba. En Visual Basic son tres consideradas como estructuras de decisión: el if, el then y el else, el select, el case, el try, el catch y el final. El if es una condicional, el select nos sirve para seleccionar y el try y el catch son para ver errores en la base de datos. Las estructuras de bucle nos permiten correr una o más líneas de código respectivamente. Se puede repetir hasta que la condición sea verdadera o falsa. El while, el for y el for each next. Otras estructuras de control: el using, el end using, with, and with. En el lenguaje de programación empezamos con using y terminamos con end using para terminar esa línea de código. Por último, vamos a entender la concatenación. ¿Qué es concatenar strings? Concatenar es unir el valor de dos o más variables. En este caso son caracteres los que deseamos unir. ¿Para qué sirve? Supongamos que deseamos unir, por ejemplo, el nombre y apellido de una persona. El nombre es un campo y su apellido es otro campo. Para mostrar el nombre completo debemos unir las dos variables. En Visual Basic podemos hacerlo de la siguiente forma: dim nombre usuario as string. Como lo vimos en la anterior diapositiva, vamos a declarar variables. Nombre usuario es igual a César. Dim apellido usuario as string. Apellido usuario es Ortuño. Esto es la concatenación. Vamos a realizar un pequeño ejercicio mostrando algunas estructuras y concatenación en Visual Basic. Continuando con el video, se verá que ya tenemos abierto el Access. Para el Access tenemos las tablas, las consultas, los formularios, una base de datos. Vamos a trabajar con esta tabla que es usuario para ver los puntos que habíamos tratado hace un momento de Visual Basic.
Yo ya le tengo creada esta tabla. Vamos a crear un formulario en blanco. Vamos a dar en vista de diseño. Nos vamos a ir a diseño. Vamos a agregar los botones. Una vez creado el formulario de usuario y contraseña, lo que vamos a proceder es a darle el lenguaje de Visual Basic. Cerramos lista de campos. Nos vamos a ir a vista de diseño. Vamos a darle doble clic en el text box. Vamos a poner como nombre txt nombre usuario. En eventos nos vamos a ir a estas tres puntitos. Listo. Continuamos. Vemos que ya tenemos abierto la pantalla para generar nuestro lenguaje de código para el botón ingreso. Ya. Vamos a primero a poner un comentario. Vamos a declarar declaración de variables. Como lo habíamos visto con el dim. El dim nombre usuario as string. Vamos a declarar el dim el password as string. Listo. Vamos a declarar otra variable que sería el dim SQL as string. Se preguntarán para qué estoy declarando las variables de SQL. Para que más adelante vamos a llamar un formulario para tener conexión y ejecutar el SQL para ver si nos trajo el resultado que esperamos. Vamos a ver. Dim bd as database. Dim result as object. Tenemos nuestra primera declaración de variables. Vamos a dar un comentario donde vamos a seteo de variables, capturado de los text box, de la caja de texto. Una vez realizado este comentario, vamos a poner nombre usuario igual mi.txt nombre usuario punto value. Vamos a setear el password igual mi.txt password punto value. Listo. Una vez seteado, vamos a poner un F8 para seguir paso a paso. Continuando con el lenguaje de código, nos dirigimos a la base de datos. Vamos a darle en vista formulario. Vamos a hacer que el usuario y contraseña vengan de esta tabla del usuario y la clave.
Para eso nos vamos de nuevo a vista de diseño. En ingreso, los dos puntos que me llevan nuevamente a la base de datos. Vamos a conectar la base de datos de SQL para que nos refleje los resultados al momento de yo poner usuario y contraseña. Continuamos con la base, con el lenguaje de programación. Lo que vamos a hacer, vamos a darle un SQL line igual comillas select vamos a darle un asterisco, un from usuario. Este usuario, ¿de dónde viene? Este usuario viene de la tabla de nuestra base de datos de usuario. Le ponemos este nombre, regresamos a la base de datos, usuario, where el nombre guión bajo usuario. Este nombre usuario, ¿de dónde viene? Volvemos a la base de datos. De este campo, nombre guión bajo usuario. Volvemos al lenguaje de programación. Ponemos un igual, ponemos una comilla, seguido de la doble comilla. Vamos a concatenar. Lo que estoy haciendo ahorita es concatenar. Vamos a poner nombre usuario, abro dos comillas, abro una comilla simple y la clave. ¿Esto de dónde viene? Igual, del campo de la tabla usuario. Clave. Listo. Vamos a darle un igual. Doble comilla. Vamos igual a concatenar. Vamos a ponerle password. Concatenamos. Doble comilla, una comilla, le ponemos el punto y coma y le cerramos. Continuando, vamos a poner un setDB igual a un current DB. Listo. ¿Para qué? Para llamar la base de datos de SQL para poder ejecutarle. Listo. Entonces vamos a poner un set result igual db.open record set SQL line. ¿Para qué es esto? Para traer la base de datos, los campos de mi tabla usuarios. Vamos a poner una condicional if result punto
enofine and result punto beofine. Ya. Then usamos una estructura vamos a poner un igual. Esto quiere decir si no me da el resultado, procedo a poner una caja de texto que me va a decir el nombre de usuario o contraseña son incorrectos. Como podemos apreciar, está un MGBox, el nombre de usuario o contraseña son incorrectas. Esto me va a dar si no encuentra resultado, si no encuentra la base de datos de SQL. De encontrar, de ser el caso que encuentre, vamos a poner un else. Vamos a poner un usuario. Vamos a poner un else. Vamos a poner un me punto lbl respuesta punto caption igual usuario autorizado. Vamos a poner con doble comilla usuario autorizado. Vamos a poner usuario autorizado. Y para continuar con el ejemplo siguiente, vamos a decir que nos abra un cmd.open form agregar artículo, que este es del segundo formulario. Agregar artículo. Cierro comillas. Ponemos un msgbox, ingreso con éxito. Ingreso con éxito. Vamos a cerrar en if y cerramos un ensuf. Una vez terminado, vamos a correrle el programa. Para finalizar, así nos quedó el código. Vamos a ejecutar. Nos vamos a ir al Access. Vamos a ver. Del usuario, nombre de usuario, podemos usar cualquiera. Vamos a usar Jennifer Ga y la clave Cuenca 12. Vamos a copiar. Nos vamos a ir a Login. Jennifer GA. Vamos a copiar la contraseña. Copiamos la contraseña. Cabe recalcar que aún no se encuentra encriptada. Ingresar. En la base de datos pusimos que una vez ingresado el usuario y contraseña, por consiguiente nos va a llevar al formulario artículos, del cual tenemos estos botones. Aceptar y listo. Una vez ingresado al formulario agregar artículo, nos vamos a ir a vista de diseño. Nos vamos a ir a este botón. Nos vamos a ir a la macros del botón. Y vemos que tenemos este resultado. Mi.record set moves first. Para mover al inicio. Me va a dar un mgbox. Ya te encuentras en el inicio. Vamos a ver los siguientes botones de siguiente, anterior, nuevo, guardar e ir al final. Bueno, yo les voy a ayudar a crear unos botones que es de guardar, siguiente, ir al inicio, ir al final. Vamos a crear estos botones en Access.
A continuación les voy a presentar mi pantalla de Access para ver cómo se crean estos botones. Vamos a compartir pantalla y vamos a Access. Bueno, aquí como pueden ver, ya estamos en Access, en el programa, y lo primero que ustedes tienen que tener es una base de datos. Al tener esta base de datos ya podemos dar a continuación a la creación de los botones. Bueno, primero cerremos esto para que puedan verlo. Ya, este es como nuestro tema principal. Entonces vamos a crear en un formulario. El formulario que yo voy a escoger es agregar artículo. Entonces lo vamos a abrir aquí. Como ya ven, este formulario ya está creado y solamente podemos ir aquí en donde dice nuevo, nosotros podemos ingresar un nuevo producto que ingrese a esta base de datos. Y aquí ya están creados los botones de ir al inicio, anterior, siguiente, ir al final. Bueno, entonces para poder crear estos botones vamos a irnos a Vista Diseño. En Vista Diseño ya podemos ver cómo está estructurado este formulario, ¿verdad? Este inicio, perdón. Ya. Para poder crear los botones, tenemos que estar en la pestaña de diseño. Al estar en la pestaña de diseño, nosotros iremos al cuarto icono. El cuarto icono es para crear botones. Les voy a dar un ejemplo. Damos un clic ahí y miren, el puntero nos cambia. Ya podemos crearlo ahí. Y como se pueden dar cuenta, nos va a salir un cuadro de un diálogo aquí. Pero como nosotros vamos a ingresar manualmente los códigos, entonces lo pondremos cancelar y al poner en cancelar iremos a hoja de propiedades. En hoja de propiedades ya iremos haciendo unos cambios, pero este botón lo vamos a borrar. Y antes de iniciar vamos a desactivar unas dos de aquí. Entonces nosotros estamos en formato y nos dirigimos a sectores de registros y botones de navegación. Vamos a dejarlos en no para que podamos ejecutar lo siguiente que vamos a seguir haciendo. Entonces tenemos que darnos cuenta que esté en no. Si lo tienen en sí, lo vamos a cambiar a no. Ya, continuando, nosotros vamos a crear el botón anterior. Entonces le hacemos lo que les indiqué anteriormente, creamos un botón y nos vamos a hoja de propiedades como pueden observar aquí. Entonces nosotros nos iremos a todas. En todas podemos nombrar el botón como queremos que esto se llame. Entonces en nombre yo decidí ponerlo CMD anterior y de título anterior. Secuentemente de esto vamos a irnos a eventos. En eventos hay varias opciones, pero nosotros vamos a escoger el hacer clic y ponemos procedimiento. Como pueden ver aquí hay un botoncito con 3 puntos, en ese lo vamos a dar clic y como pueden ver nos aparece una nueva pantalla. En esta nueva pantalla es donde vamos a digitar los comandos que le vamos a ordenar qué queremos que nos salga con diferente texto. Por ejemplo, en anterior le pusimos mi.recordSet movie previous. Va como primero, después llamamos a if. En if decimos, vamos a poner if mid.recordSet BOF. BOF es para ir al inicio, al primer registro. Punto T. Y el consiguiente es mi.recordSet.movieNext. Bueno, aquí vamos a ocupar Macbox. En Macbox nos quiere decir para que cuando nosotros ya lleguemos al inicio y estemos seguramente que estamos en el inicio, nos va a aparecer un mensaje, eso ya lo vamos a ver después. Nos aparece este mensaje y vamos a decir que nos diga. Ya estás en el primer registro. Si ustedes gustan, pueden poner de otra manera, como que ya está usted en el primer registro, o ya estás en el primer registro, el mensaje que ustedes quieran que les aparezca. Y por último, cerramos if. A continuación, esta ventana, después de haber escrito esta parte,
La vamos a cerrar. Y igualmente continuamos con el botón siguiente, ir al final y guardar. Les voy a indicar. Todas, cambiamos el nombre, vamos a eventos y es el mismo procedimiento. En siguiente, aquí está esta parte de siguiente. El siguiente es el mismo que acá arriba que ya hicimos del inicio, que ya hicimos, perdón, en el anterior. En siguiente, en cambio, vamos a poner mi.recordset.movieNext. Llamamos a if, que es if mi.recordset EOF. Como se pueden dar cuenta, aquí ya cambia. Antes teníamos B, ahora tenemos E. ¿Por qué E? Porque ya vamos a ir al último registro que nosotros contamos. Y por último, nosotros ya llamamos ahí, vamos a poner mi record set, movie previews y traemos también a Macbox. En Macbox ya vamos a poner un cuadro de diálogo que nos diga ya estás en el último registro cuando nosotros lleguemos al último registro. Y por último cerramos if. Vamos a ir con el botón ir al final, es el mismo procedimiento que hemos creado, diseño, insertar el botón, nos vamos a hoja de propiedades, todas, cambiamos los nombres y nos vamos a eventos. En eventos, el mismo procedimiento. En ir al final. En ir al final, solamente es esta parte. mi.recordset.movielast. Nada más. Entonces, vamos al último botón que es guardar. En guardar, el mismo procedimiento, todas, eventos, los 3 puntos, damos clic ahí. Y en guardar, nosotros aquí vamos a ocupar algo diferente. Vamos a vamos a llamar a habilitar botones y vamos a consecuentemente a poner mi.cmd-guardar.enable es igual a falso. Y en esta parte ya vamos a tener puesta, entonces, y por último le cerramos. Entonces, con estos botones ya escritos manualmente, vamos a darnos cuenta aquí. Vamos a cerrarlo. Bueno, vamos a abrir normalmente. Y como se pueden dar cuenta, aquí todos los botones que nosotros creamos van a hacer esto. Anterior, ya estás en el primer registro. ¿Se acuerdan que en MacBooks pusimos ya estás en el primer registro? Estamos al inicio. Vamos siguiente, siguiente, siguiente. Y para que nos aparezca cuando poníamos ya estás en el último registro, vamos a ir al final. Y si quiero ir más allá, ya no puedo, porque este es el último registro. Entonces me va a dar un diálogo en el que dice, ya estás en el último registro. Pero queremos ingresar un nuevo producto. Para ingresar un nuevo producto, nosotros vamos a poner nuevo y vamos a poner el nombre del producto que nosotros vamos a usar. En este ejemplo vamos a poner pantalones. El código del proveedor que ya tenemos en la base de datos le vamos a poner 2. Van a ser de la talla 6. Un color verde, el color que ustedes deseen poner. El precio en $10. Pero el precio de venta al público lo vamos a vender en 20. Entonces guardamos y ya está. Y ya se guardó. Eso es todo por estos botones que hemos creado hoy, que es anterior, siguiente y guardar e ir al final. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo. Gracias por la atención prestada.